Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a continuar con nuestro tema. En el video anterior hablamos acerca del valor de la salvación. Pusimos como ejemplo el tema del divorcio porque pudimos haber puesto otros temas, sino que quisimos enfocarlo en esa parte debido a todo lo que ha acontecido durante todo este tiempo donde ha aumentado tanto la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, la pornografía, se ha disparado a niveles estratosféricos. Entonces, quisimos poner esa parte en el tema del divorcio. ¿Por qué? Porque es un tema que se está dando cotidianamente en distintas iglesias, donde, lo vuelvo a repetir, lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho temor de parte de Dios en el tema de ver muchos matrimonios de líderes llegar a su fin, personas allegadas, las cuales respeto, pero no estoy de acuerdo. O sea, porque una cosa es amar y respetar y no necesariamente es estar de acuerdo. Muchas veces lo que siempre pretendemos es no que la gente nos ame y nos respete, sino que también esté de acuerdo con nuestras decisiones, lo cual es contrario a lo que las escrituras enseñan. Si quieres darle un repaso al video anterior, te invito a que lo hagas y vamos a continuar con este tema acerca del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que está profetizado, como lo dijimos anteriormente, desde Génesis 49, verso 12, ya no de una manera indirecta, sino de una manera directa, y nos habla acerca del Mesías y quién iba a ser él. A lo largo de que pasa el tiempo y Dios le va hablando a los profetas, sigue enseñándole acerca de la venida del Mesías y de aquel que iba a ser nuestro Salvador. Sin embargo, muchos a veces ignoramos, amados hermanos, por el tema de no leer las Escrituras, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo y de las promesas dadas a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? No solamente el Israel, sino aquellas personas que le han aceptado como su único y suficiente Salvador. En este caso somos cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a venir aquí solamente va a ser un texto y ese texto lo vamos a desarrollar debido al interés que contiene. Es muy interesante ver acerca de este texto maravilloso, el cual se encuentra en Lucas 4, versículo del 17 en adelante, del 16 en adelante, y vamos a ver todo el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros veamos las promesas de parte de Dios, lo que Dios nos ha prometido para cada uno de nosotros. Si bien en la Biblia hay más de 15,000 promesas para cada uno de nosotros y muchas veces nosotros ni siquiera las conocemos. Por eso es que muchos de nosotros a veces recurrimos a otro tipo de mensajes y no al mensaje escritural. Por eso es que en el antiguo video yo les decía cómo muchas veces dividimos nuestra propia vida como creyentes y como las personas que somos delante de Dios. En la iglesia somos unas personas y en nuestra casa, con nuestra familia, somos otras personas y eso se llama un fariseísmo moderno, se llama hipocresía. Nosotros le podemos decir a la gente que ore y a veces nosotros no lo hacemos. Nosotros le podemos decir a alguien que haga algo que es correcto, que no estamos equivocados, pero nosotros no lo hacemos. Acuérdense que Jesús dijo respecto a los fariseos, de todo lo que les digan, háganlo, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen, mas no hacen. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos vino a demostrar que Él era una persona que decía y hacía.
Entonces, bajo esta premisa es que vamos a analizar este texto debido al comportamiento de nuestro Señor Jesucristo de decir y de hacer. Decir una cosa es lo que está escrito y lo que Dios puede hacer en tu vida. Eso es lo que tú tienes que tomar como promesa, debido a que vamos a leer este texto de cuál fue la obra de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo suyo, que heredamos sus promesas. Y dice así del 16 en adelante: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Muy bien, antes de leer el texto que lee nuestro Señor Jesucristo, vamos a analizar primeramente dónde se encuentra. Él se encuentra en la sinagoga. Recuerde que se divide en dos cosas en los tiempos de Jesús: el templo y la sinagoga. El templo es donde se ofrecían, recuerde que todavía en ese tiempo se ofrecían los rituales. Recuerde que en ese tiempo todavía el pago por el pecado era ofrecer los bueyes, los corderos, los palominos y las distintas ofrendas que decía la ley, más todo lo que se le había añadido respecto a el tema de los sabios de Israel, el tema de los maestros y de la gente que de alguna manera sentía que perfeccionaba la doctrina de Dios o el mensaje que Dios le había dado al pueblo de Israel, lo cual muchas veces estaba por encima de lo que dice la Biblia. Lo mismo hoy en día sucede de esta forma con muchos autores de libros que nos quieren vender la idea de que el libro que ellos escribieron por inspiración del Espíritu Santo, muchas veces, aunque no lo digan de una manera directa, sino de una manera indirecta, que es superior a las Escrituras, lo cual no es cierto. No hay ningún libro que sea superior a las Escrituras, ni en historia, ni en geografía, ni en ningún tema relacionado con el tema de la psicología, de la psiquiatría. No hay ningún libro superior al libro de los libros, que es la bendita palabra de Dios. Muy bien, sigamos retomando entonces el tema del templo y la sinagoga. En el templo, ya como les dije al principio, que era lo que se hacía. En el tema de la sinagoga, ahí es donde los maestros, por turnos y conforme a la costumbre, les tocaba dar una explicación de un breve texto. En este caso dice que conforme a la costumbre fue el turno ¿de quién? De Jesucristo. Acuérdense que Jesús era respetuoso de las leyes que regían al pueblo de Israel. Acuérdense que él no vino a quebrantar la ley, sino vino a cumplirla. Vino a cumplir inclusive todas las imposiciones que los hombres habían puesto sobre el pueblo de Israel. Él también quiso darles el cumplimiento y hacerles ver la necedad y el engaño donde habían caído, y que no hacían que el pueblo dependiera de Dios, sino que dependiera de los sacerdotes, lo cual, como hoy en día se ve en la Iglesia Católica, que lo que dice un hombre es cátedra. Lo que dice cualquier líder es indebatible. Aunque la Biblia contradiga a aquella persona justifica que porque es una persona que ha sido ungida por Dios, aunque la Biblia lo contradiga, quien está mal son las personas que le hacen ver sus errores, porque la única persona que le puede hacer ver sus errores es Dios. Bueno, no estamos tan lejanos de aquel tiempo y este tiempo. Es el tiempo igual en los tiempos de Jesús y en estos tiempos, donde sigue habiendo el mismo tema
y el mismo complejo de superioridad de muchos líderes, como yo lo dije en el video pasado, donde muchas veces los líderes hacen que la grey sea dependiente de ellos y no dependientes de Dios. Este es un tema que se viene arrastrando por muchos siglos, no es un tema novedoso, sino es un tema en el cual se sigue hasta la fecha arrastrando, y los mismos líderes no nos damos cuenta que es algo que es contrario a la voluntad de Dios. Tan es así que volvemos a lo mismo en el tema de la cuestión hereditaria. Recuerde que la salvación no es por herencia, recuerde que tampoco lo son los dones, recuerde que tampoco lo es un liderazgo. Sin embargo, hay gente que se jacta de que por generaciones han sido líderes o pastores de tal o cual iglesia, lo cual, de acuerdo al libro del Apocalipsis, se llama nicolaísmo, a pesar de que en una de las definiciones de el diccionario bíblico solamente dice que son los seguidores de Nicolás. Sin embargo, no nos da a entender quién era Nicolás y qué era la doctrina de los nicolaitas. Sin embargo, la doctrina de los nicolaitas era precisamente esa, la que por herencia se heredan los lugares, los dones y sucesivamente. Por eso es que podemos ver en muchas iglesias que son familias, ¿entiende eso? Las que liderean o gobiernan en una iglesia. Son muy pocos los hermanos fuera de ellos o puestos por ellos quienes ejercen un cargo. Sin embargo, ellos están por encima de aquel líder, y cuidado, y aquel líder ose algún día llamarle la atención a un miembro de la familia, porque en ese momento es despedido. Entonces, volvemos a lo mismo. Los mismos tiempos que profetizó Juan en el libro del Apocalipsis y que se vivía dentro del pueblo de nuestro Señor Jesucristo, no son diferentes a estos tiempos. Lo mismo sucede en el tema doctrinal. Hay quienes pueden descalificar inclusive lo que enseñamos de parte de Dios respecto a las Escrituras, sin hacer un análisis profundo escritural, sino solamente basados muchas veces en lo que están escuchando, sin hacer un análisis de la Biblia, y descartarnos a nosotros muchas veces por los comentarios que para mucha gente son duros y que dicen que por qué me atrevo muchas veces a decir las cosas si no tengo amor. Le vuelvo a repetir, no es que no ame a los hermanos, yo amo a los hermanos, amo a todos los hermanos y los respeto, pero no estoy de acuerdo. Yo quiero que entienda eso, ya lo he dicho en otros videos, inclusive cuando hablé en el tema del homosexualismo. Amo y respeto a esas personas, pero no estoy de acuerdo. Eso no quiere decir que sea una persona homofóbica, o eso no me hace ver como un falso maestro o como un falso seguidor. No, o sea, seguiré amando a nuestro Señor Jesucristo, seguiré amando a mis hermanos, me seguiré congregando con ellos, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo, que era lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tenía algo que se llamaba denuedo. La palabra denuedo quiere decir valor o valentía. Y es ese denuedo para proclamar la grandeza de Dios que no se había hecho en siglos anteriores. Jesucristo, por la vida que él había vivido, por el caminar sin que tuviera ninguna tacha, sin que se le atribuyera ningún pecado, es que él se atrevía a decir las palabras en contra de aquellos que ministraban en el pueblo de Israel en sus tiempos, ya sea escribas, sacerdotes, levitas y todos aquel cuerpo ministerial
Jesús se atrevía a debatirles por la vida intachable con la cual él vivía. Sin embargo, el único problema con lo que ellos tenían era por lo que él enseñaba. Entonces, amados hermanos, les vuelvo a repetir, los mismos problemas de los tiempos de Jesucristo son los mismos problemas de hoy en día. Tenemos un problema de ¿qué? De enseñanza. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces hay quienes enseñamos venir a las Escrituras y venir al Espíritu, a Jesucristo y andar conforme a las enseñanzas de Dios, y hay quienes proclaman el andar o el imitar a ciertos líderes, lo cual es contrario, pero vuelvo a repetirlo, siguen siendo los mismos tiempos. Muy bien. Entonces ya dijimos que conforme a la costumbre le tocaba a Jesucristo leer y dar una explicación. A él le tocaba dar la enseñanza. A él le tocaba en ese momento dar la breve enseñanza respecto al libro de Isaías. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Comienza el trabajo de Jesucristo. Comienza el Evangelio a ser proclamado a quienes, a los carentes de vida espiritual, a las personas que no tienen a Jesús en su vida. Pero en este caso, Cristo le está hablando a su pueblo porque está en la sinagoga. Entiende esto que yo te estoy diciendo. Si tú ves este video, a lo mejor, amado hermano, que no has aceptado a Cristo, pero que lo vas a hacer, tú eres parte del pueblo de Dios. Persona que veas este video, hermano, querido, amado, que veas este video, tú eres de parte del pueblo de Dios, y Jesucristo te dice esto. Jesús te dice que el Espíritu primero estaba sobre quién, sobre Jesucristo, por cuanto lo había ungido para proclamar el Evangelio a los pobres, que eso es lo que significa buenas nuevas a los pobres. Pero no se refiere solamente a los pobres de recursos, sino se refiere a aquellos que están carentes de espiritualidad, aquellos que inclusive no encuentran una solución en Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se les han brindado las herramientas que necesitan. ¿Para qué? Para poder entender el mensaje de Dios para sus vidas. Sin embargo, Jesús dice que Él vino a darle buenas nuevas a quienes, a esos pobres, aquellos que carecen de vida espiritual, aquellos que por más que se esfuerzan por sí mismos, no pueden alcanzar a ver una vida espiritual. Bueno, Jesús en estos momentos te da buenas noticias, que sí puedes. El mensaje de salvación, si tú eres una de esas personas que proclama que tu mente es una mente de teflón, porque no se te pega nada, el libro de los Proverbios dice algo diferente, que es lo que tienes que aprender en ese mensaje de Jesucristo, en esas buenas nuevas a los pobres, que es que la memoria de su pueblo será bendita. Dice que la memoria de los justos será bendita, mas el nombre de los impíos, dice, se pudrirá. Es lo que dice el texto en el libro, lo que dice en el libro de los Proverbios. La memoria de los justos será bendita. Y nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, de acuerdo a Romanos 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú eres una persona que ha cumplido con los requisitos que dice la ley. Tú eres una persona que ha sido llamada a ser justo. La palabra justo del hebreo sadik se refería solamente a que los únicos que podían alcanzar la palabra de justo era los hebreos, los gentiles. Entonces hay una palabra para el gentilicio que se llama sadikim, de donde viene la palabra sadik. Ellos dicen que no puedes tú alcanzar el mismo nivel que ellos alcanzan, debido a que ellos son ramas naturales, debido a que ellos tienen privilegios, los cuales es verdad, es cierto. Ellos, al ser el pueblo de Israel, son gente privilegiada, la cual bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel los bendiga y los atraiga a su presencia y los llene de conocimiento y de entendimiento, y que las promesas dadas a sus padres ellos las puedan alcanzar. Entonces, sí es verdad. Pero entonces, aquel gentil que quería seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no podía entrar en ese grupo selecto de Sadik, porque iban a ser Sadikim. Iban a ser personas buenas, honradas, hasta ahí. Aunque muchas veces sus frutos estuvieran por encima de lo que cualquier hebreo proclamara, sin embargo, le vuelvo a repetir, debido a las leyes que había, no se podía alcanzar esos niveles que ellos habían impuesto. Sin embargo, Jesucristo viene a partir esa parte para que nosotros entremos en la presencia de Dios, lo mismo que el sumo sacerdote, una vez al año, ofreciendo primero sacrificios por él mismo y después por el del pueblo, de acuerdo al libro de los Hebreos y de acuerdo al Antiguo Testamento, nosotros podemos entrar en su presencia. Hay inclusive hasta la fecha una enseñanza de los hebreos que dicen que uno debe de orar entre 9 de la noche y 11 de la noche, en el cual los cielos están abiertos. Pero la Biblia dice que oremos en todo tiempo. O sea, no solamente en ese horario también podemos orar. Sin embargo, ellos lo tienen como una verdad. Es para ellos una verdad el orar en ese horario. Sin embargo, nosotros debemos de orar en todo tiempo, lo cual puede ser en la madrugada, a mediodía, en la mañana, en la tarde. En el momento en que el Espíritu Santo te diga o te ponga esa carga por orar, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque Jesús le vino a dar buenas nuevas a los pobres. No quiere que tú y yo sigamos cumpliendo reglamentos de hombres, sino que el Espíritu Santo es quien rompe al final del día las reglas impuestas por muchos hombres. Es el Espíritu Santo quien da toda esta revelación para que entendamos la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Entonces, Jesús, uno de sus trabajos fue darle buenas noticias a los carentes de espiritualidad. Muy bien, sigamos adelante. Y dice así: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice a sanar, no dice aliviar, porque aliviar es que en ese momento es detenida la enfermedad, pero que te puede volver a dar.
que si no tienes los cuidados necesarios, nuevamente aquella enfermedad te puede volver a dar, entonces no has sido sanado, has sido aliviado. Y la Biblia dice que Él vino a sanar. ¿A quiénes vino a sanar? Este es bien interesante. Acuérdense que está hablando, no olvidemos, con el pueblo de Dios. Que el mensaje que Él está dando es dentro de una sinagoga, dentro de un púlpito, dentro de una iglesia, donde tú te congregues. Ahí está Jesucristo. Ahí está Jesús dando este mensaje, no a la gente que todavía no le acepta y que todavía no le recibe, sino a aquellos que siguen sus pisadas, que siguen al Maestro, aquellos que por muchos años, por mucho tiempo, le han conocido. Y es interesante ver qué tipo de personas reciben este mensaje. Y la palabra quebrantado, del griego suntribo, significa despedazar literalmente o figuradamente, estropear, cascar, hacer pedazos, una vida que ya no es feliz por el camino transitado. ¿Cuántos cristianos viven así hoy en día? ¿Cuántos cristianos después de mucho tiempo, por ver malos ejemplos no de personas que no conocen de Dios, sino de personas que conocen de Dios, ellos creen que hay un argumento para su causa de felicidad? Ellos piensan que por lo que han visto a través de los años, por eso es que ellos son de tal o de cual forma. Esto mismo había en estos momentos en los cuales Jesucristo está dando este mensaje al pueblo de Israel. Estas mismas vidas carentes de felicidad, estas mismas vidas hechas pedazos, hechas trizas, estaban dentro de esta sinagoga. No era un mensaje donde toda la gente fuera gente restaurada o gente que no conociera. Hay una maldición que a veces la gente ignora y he visto que es muy recurrente de parte de muchos líderes que citan que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había mucha ignorancia, lo cual no es así. No es así. Inclusive hay una maldición que queda escrita en la Biblia de parte del sumo sacerdote que dice: y esta gente que no conoce la ley, maldita es. O sea, la gente que no conocía la ley estaba separada de Dios. Porque es lo que significa maldito, separado de Dios. Eso es lo que significa. Sin embargo, no era así. En el pueblo de Israel había conocimiento, pero era más un conocimiento de hombres que un conocimiento escritural. Por eso es importante hoy en día que lo mismo que existía en el tiempo de Jesús es lo mismo que sigue habiendo hoy en día. Hoy en día es más común citar las palabras de un predicador a citar la Biblia. Es común escuchar como el pastor dice, como el pastor dijo, como el pastor aquí, como el pastor allá. ¿Y la Biblia? ¿Y el conocimiento escritural a dónde ha quedado? Ha pasado a segundo término. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Entonces, tiene más autoridad el hombre que la palabra del Señor. Y Jesucristo dice que Él vino a sanar precisamente a esas personas que no son felices,
a esas personas que por el transcurso de los años, tú puedes decir, amado hermano, y puedes estar a al lado de tu cónyuge y decir no soy feliz. Bueno, Él te quiere sanar. Porque ese es el trabajo de Jesús. Ese es el trabajo de Cristo. Que si hoy tú reconoces tu falta de felicidad dentro de tu familia, hoy Jesús no te quiere aliviar. Él te quiere sanar. Él quiere sanar tu vida. Él te quiere restaurar. Lo torcido de los caminos, Él lo quiere enderezar. Él quiere que tus caminos sean rectos, que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios. Que puedas entender que Dios quiere sanarte. Dios quiere sanar tu corazón. Cuando habla del corazón, no se refiere a esta parte. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de aquí. Habla de la mente, del cerebro, de lo más profundo de nuestro ser, donde están albergados todos nuestros pensamientos, todo aquello que nos hace dar, ya sea rienda suelta a nuestros pecados, como también nos hace tener esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere sanarte. A ti, mujer, que no eres feliz. A ti, hombre, que vamos tomando decisiones en las cuales podemos decir, es que si yo me divorcio, entonces voy a ser más feliz. Y ya te divorciaste si no eres feliz. Y es que con este hombre o con esta mujer sí voy a ser feliz. Y lo alcanzas y de todos modos no eres feliz. Y es que si tengo otro hijo, eso traerá más felicidad a mi hogar, lo cual tampoco es cierto. Porque solamente hemos antepuesto que el gozo del Señor es nuestra fuerza y que de Él viene la alegría. El gozo no es algo como antes se proclamaba por ahí de los 90s, principio del 2000, el avivamiento de la risa, lo cual es una vergüenza. Que decían del gozo, sí, pero la palabra gozo es sentir alegría por admirar algo. Tú puedes mirar lo que Dios ha hecho en medio de ti y sentirte alegre, sentirte feliz. Inclusive una cualidad, de acuerdo a la carta de Santiago, de que una persona tiene gozo, dice, cante alabanzas. O sea, si esa persona se siente gozosa, la demostración o el fruto de tal cosa es alabar a Dios. Ahí es donde tú como persona que a lo mejor no hay tanto discernimiento en tu vida, pero que eres una persona que lee la Biblia, te puedes dar cuenta de que si una persona está gozosa. Y dice la Biblia en la misma carta de Santiago, y si alguno está triste, haga oración. Muy bien, pero muchas veces, como estamos en término medio, o sea que ni una cosa ni la otra, por eso tampoco hacemos ni una cosa ni la otra, o sea, ni oramos ni alabamos. Sin embargo, Dios quiere sanar a aquellas personas que no han alcanzado esa felicidad. Dios las quiere sanar. Grábate eso, hermano que me escuchas. Jesús le está hablando a su pueblo. Si tú eres de este pueblo que no eres feliz, Dios te está hablando. Dios le está hablando a tu vida y Dios en esta hora te quiere sanar. Dios te quiere sanar.
Vamos a seguir adelante. A pregonar libertad a los cautivos. La palabra libertad significa perdón. Todas las personas que no son libres, ya sea puede ser por demonios o en su vida misma, es por falta de perdón. Por eso todo el contexto nos está hablando de sanidad. Jesús quiere sanar. Jesús te quiere perdonar. Jesús quiere que seas libre en la cautividad de tu mente, en la cautividad donde te hayas preso. Puede ser en las drogas, en el adulterio, en la pornografía, puede ser en una relación fuera de tu matrimonio, en algún negocio con personas que no son gratas delante de Dios. Jesús te quiere hacer libre. A ti, persona que perteneces al pueblo de Dios, que estás cautivo, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, te quiere hacer libre, porque Él vino a dar libertad a los cautivos. ¿En qué estás cautivo? ¿En tus pensamientos? ¿Dónde estás cautivo? Bueno, Jesús te quiere hacer libre. Él quiere hacerte libre. Te quiere sanar. Quiere que seas libre. Si hay personas cautivas dentro del pueblo de Dios, puede ser, amado hermano, que tú estés cautivo en doctrinas de hombres. Puede ser que estés cautivo en alguna iglesia donde ni siquiera se proclama la sana doctrina, pero tú vives preso porque no has venido a la libertad de Jesucristo. Si escuchas hoy la voz de Dios, no cierres tu corazón. No cierres tu corazón. Jesús te quiere hacer libre. Jesús quiere darte libertad. Dice, y vista a los ciegos. No solamente aquellos que carecen de no ver. Jesús quiere sanar y Jesús sanó a los ciegos. Aquellos que habían nacido con esa, con no ver, que la mayor parte de los sacerdotes y maestros y profetas de ese tiempo siempre le atribuyeron al pecado. Jesús vio que era una oportunidad para glorificar el nombre de Dios, lo cual, amado hermano, es tiempo de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús te quiere dar esa vista, quiere que tú tengas esa fe y abrir tus ojos. Pero no solamente la palabra ciego significa carente de vista, significa también ignorancia. A todas esas personas que son ignorantes, Dios te quiere llenar de sabiduría. Dios quiere que tus pasos sean sabios, que tu cimiento esté sobre la roca, la cual es Jesucristo, y no sobre la arena. Jesús quiere restaurar tu vida. Jesús quiere darte sabiduría y el conocimiento necesario para seguir tus pisadas. Él quiere que tú andes por esas sendas antiguas, esas sendas de santidad, por esos caminos poco transitados, de acuerdo a su voluntad, la cual es agradable y es perfecta. Jesús mismo, el trabajo de Él es que tú tengas sabiduría. Por eso dice la Biblia, si alguno tiene, en la carta de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual es amplio en dar, pero pida con fe. No dudando, porque el que dude es semejante a una ola que es arrastrada por el viento de un lugar a otro.
No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Dios quiere darte esa constancia. Por eso es que si tú has sido una persona inconstante a los pies de Jesucristo, Dios quiere darte sabiduría y conocimiento, hacerte entender primeramente dónde estás mal, para a partir de ahí tú te levantes en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos. Aquellos que piensan que por la vida, fíjense, toda esa opresión que tú sientes, ¿a qué te lleva? A tener muchas enfermedades, a estar oprimido, a estar apagado, a no ser una persona que persevere en el Señor. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo es ponerte en libertad. Es que no tú como persona que conoces a Cristo sigas teniendo eso en ti, porque eso tarde o temprano va a acabar contigo. Jesús te quiere dar esa libertad, que eche sobre de él las cargas, porque la carga de Jesús dice que es ligera. Es ligera, amado hermano. La carga de nuestro Señor Jesucristo es ligera y quiere que tú andes con ligereza. El libro de Isaías dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Muy bien. ¿Por qué la Biblia pone esta similitud acerca del águila? Una peculiaridad de las águilas no solamente es la hermosa visión que tienen, sino que ellas pasan en medio de la tormenta. O sea, ellas siguen volando en medio de la tormenta, en medio de tus problemas. ¿Cómo estás, amado hermano? Por eso es que Jesús quiere ponerte en libertad, para que tú también en medio de los problemas vueles sin que nada te haga daño. Por eso es que el trabajo de nuestro Señor Jesucristo es este, amado hermano. Y por último dice, a predicar el año agradable del Señor. Todos los años que hemos pasado a los pies de nuestro Señor Jesucristo deberían de ser el año agradable del Señor. No solamente uno, como menciona el Antiguo Testamento respecto al año 50 o al año del jubileo, sino que todos los años. Por eso es que Jesús vino a enseñar no una doctrina diferente, sino a conocer a Dios de la manera en que debía de ser conocido. No como una persona que es un ogro, sino como una persona amorosa, como una persona que te ama y que envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Por eso es que yo te hago en estos momentos la invitación. Si tú eres del pueblo de Dios, el trabajo de Jesucristo, Él lo quiere hacer en ti. Él quiere trabajar en ti. Él quiere trabajar en mí. Él quiere que andemos y que seamos libres de todas las cosas, libres de maldiciones, libres porque si somos libres enseñaremos a otros a proclamar libertad en el Señor. Mientras tú sigas estando cautivo, seguirás enseñando
la misma cautividad y no la libertad con la que Jesucristo te quiere hacer libre. Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar. Dios quiere sacar a tus hijos de las drogas, del alcoholismo. Los quiere sacar de aquellos malos caminos, pero primero tú, amado hermano, tienes que entender que tú eres el pueblo de Dios, al cual durante muchos años te has olvidado cuál es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Este es el trabajo de Jesús. Jesús no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Jesús va a perfeccionar su obra, pero lo tienes que dejar. Tienes que dejar que Él entre en tu vida. El libro del Apocalipsis dice que si alguno oye su voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él, y él con él, y cenará con él, y él con él mismo. Y le está hablando no a los gentiles como se ha utilizado, le está hablando a su iglesia. Tú y yo somos esa iglesia. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Sé sabio a los pies del Señor y levántate en el poder de su nombre. Deja que Dios te sane, no que te alivie. Dios quiere sanarte. Dios quiere que tú seas libre y que dejes en libertad a los demás. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, el cual hizo los cielos y la tierra, y que los cielos cuentan la gloria de Dios, el mismo que envió al Señor Jesucristo a morir por tus pecados y a morir por mis pecados, Él te sane y Él te restaure. Él te renueve y Él te transforme. Que puedas levantarte en el poder de su nombre y ser sano. A ti, persona que careces de visión, Dios te sane de todas tus enfermedades y de todas tus dolencias. Que en el nombre de Jesús te levantes para proclamar la grandeza de la majestad de Dios, y Él mismo te restaure y Él mismo te ayude. A ti, amado hermano, que necesitas alcanzar gracia, misericordia y paz, que te has alejado de Él, que Dios restaure tu vida y que Él mismo te ayude para que seas una persona sana y libre a los pies de nuestro Señor Jesucristo. A ti, amado hermano, que piensas que por los años que has vivido y los malos ejemplos que has visto, eso te da derecho a ser una persona amargada, rencorosa, y que solamente vas a la iglesia por tradición, Dios en esta hora te quiere sanar y quiere restaurar tu vida para que tú vivas con gozo delante de Él. Vivas una vida agradable, una vida perfecta. Persona que estás oprimida a causa de tus problemas, echa sobre Jesús tus cargas, para que Él las lleve y tú solamente lleves la carga de Jesucristo, la cual es ligera. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, los bendiga por completo. Él alce sobre ustedes su rostro y tenga de ustedes misericordia. Alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de ustedes paz. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso sane tu hogar, sane a tu familia, sane a tus hijos, sane a tu esposa, sane la iglesia donde te congregas, sane a tus líderes, y Dios mismo haga su obra perfecta en cada uno de nosotros. Persona que quieres aceptar a nuestro Señor Jesucristo y que las promesas de Jesucristo dadas a su pueblo, tú también las tengas, solamente acéptalo en tu corazón y vas a decir esta sencilla oración: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento, te pido que entres a mi vida, que me sanes, que me restaures, que ahora he tomado la decisión de seguir el principio de tus caminos y que tú seas esa antorcha que alumbra mi existencia. Gracias te doy porque tú me has dado este regalo de vida, el cual he aceptado y he recibido para poder seguir adelante. Ayúdame a tomar decisiones sabias en las cuales tú me guiarás. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López.
Tuve el gusto y el agrado de haber compartido con cada uno de ustedes la bendita palabra del Señor. Que Dios los bendiga y un próspero y feliz año 2022. Bendiciones.